Bienvenidos a mi canal una vez más y hoy vamos a hablar sobre cuánto cobra un tripulante de cabina o azafata. Bueno, una vez más les digo que esto va a depender muchísimo de la aerolínea y del país, en qué moneda y qué posición económica esté el país y la aerolínea en la que estés trabajando o quieras trabajar. Pero yo les voy a hablar sobre mi caso, cuánto cobraba yo y cuánto hacía. Ok, primero que nada hay que aclarar que hay dos tipos de salarios que ellos pagan, uno que es base y otro que es variable. El salario base siempre va a ser el mismo y únicamente la única manera de que cambie es si te hacen descuentos por incapacidades, o sea, que no vayas a un vuelo, que no te presentes, y eso lo que va a hacer automáticamente es que de tu salario van a ir restando los días que no fuiste a trabajar. Pero si tú normalmente cumplías con tus horarios de trabajo, te pagaban tu salario base estándar, o sea, todo el tiempo, sin variaciones. En este salario variable entraba horas nocturnas. Después de ciertas horas, las horas nocturnas te las pagan a una mayor tasa al final de mes. Ellos veían cuántas horas nocturnas tú habías hecho y te daban un dinero extra por esas horas nocturnas. Aparte de que tenías una tasa fija para cierta cantidad de vuelos o de horas de vuelos. Y una vez tú excedías esos vuelos, esas horas, ya te empezaban a pagar un salario extra, unas horas extra, porque ya eso no entraba en el salario base. O sea, el salario base te llega hasta ciertas horas. Una vez tú cumplas esas horas y hagas más, ya ellos te tienen que pagar algo extra porque estás trabajando más del tiempo que ellos te están pagando. Por lo que esas horas extras también las pagan a un mayor monto. Y bueno, yo por ejemplo en mi caso trabajaba muchísimo cuando era tripulante de cabina. Algo que tampoco les he contado, yo fui tripulante de cabina por 5 años hasta que, bueno, decidí renunciar, pero en el tiempo que estuve de tripulante trabajaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Trabajaba en mis cumpleaños, en los días feriados, que también entra como un ingreso extra en este ingreso variable. Entonces yo trabajaba muchísimo, muchísimo y al total casi siempre estaba cobrando alrededor de unos $1.300 hasta llegué a cobrar $2.000. También hay que aclarar que yo tenía la posición más baja de tripulante, yo no era jefa de cabina ni tampoco era la que atendía clase business, atendía a los pasajeros de clase principal, así que yo tenía un salario base normal. Y eso también hacía que tu salario aumentara. Lo que sí tenía era que ya por 5 años me pagaban un poco más por la antigüedad que tenía en la empresa, pero no era tampoco mucho. Lo que yo más llegaba a cobrar era por horas extras que hacía. Normalmente metía muchísimas horas extras y horas nocturnas. Casi siempre volaba muchísimas horas nocturnas de 8 horas un vuelo, y hacía alrededor de unos 6 de esos vuelos al mes, así que tenía bastantes horas nocturnas. Eso era lo que yo lograba hacer para que me subieran el salario, porque el salario mínimo o base de este país era muy, muy bajo. Por lo que bueno, así que yo trabajé muchísimo como tripulante de cabina hasta que me cansé y decidí renunciar. Pero al final yo estaba cobrando alrededor de unos 1.200 si no llegaba a trabajar nada. Realmente cobraba alrededor de unos $900, $800. Si me iba mal en el mes, llegaba a cobrar eso. Pero en lo normal, para mí que trabajaba bastante, llegaba a unos 1.200 hasta $2.000, dependiendo de si trabajaba muchas horas nocturnas y días feriados. Así que cuando yo lograba hacer cambios de vuelo, intentaba aumentar mis horas y todo esto llegaba a que yo al final lograra cobrar más. Y bueno, eso es lo que cobra una tripulante de cabina. Les estaré haciendo más videos cortos contándoles algunas experiencias. Y bueno, nada, espero que la hayan disfrutado y ya sepan más o menos de cuánto pueden cobrar en un país latinoamericano. En todos los países va a variar y normalmente los salarios de los tripulantes de cabina están regulados por el gobierno. Así que siempre va a estar en las páginas del gobierno que puedan revisar. Incluso en Estados Unidos también los tienen en las páginas del gobierno, porque ellos más o menos son los que regulan el salario base de los tripulantes de cabina. Y luego el salario variable depende de cada empresa. Todas las empresas tienen sus reglas y sus normativas. Y bueno, ya hasta acá el video de hoy. Espero lo hayan disfrutado.